Buenos días a todos, ¿cómo se encuentran? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, Buenos días. espero que hayan tenido un excelente lunes y que hoy también sea pues un excelente día para realizar todos sus propósitos. Ya empecé la grabación de la clase. Quiero empezar como por preguntarles cómo les fue con las actividades del día de ayer. ¿Alguien no pudo completarlas? Veí por ahí esta mañana que alguien participó el día de hoy, pero pues como les comenté, no hay problema. ¿Alguien tuvo problemas para hacer las actividades? No, señor, yo por lo menos no. Ok. Una preguntita, está acá Carmen Evelia Rodelo. Hola, buenos días. Sí. Hola, buenos días, Carmen. Un favor, necesito con esta tu correo institucional, por favor. Es que está desde un correo que no es Ok. el nuevo instituto. Sí, sí. Ya voy, ya voy. Vale. ¿Listo? Lady nos pudo conectar ayer. Bueno, listo. Bueno, No, señor, el día de ayer no. listo. De cualquier manera, pues para todos, de pronto, los que hoy se conectan por primera vez, tienen la grabación de la sesión. Bueno, fueron dos sesiones realmente el día de ayer, debido a que nos extendimos un poquito. Y tienen las grabaciones ahí en la plataforma de Classroom. Recuerden que todo es con un correo institucional para que les evite esos problemas de entrada a la reunión de Meet, para que les evite esos problemas de que de pronto no, es que se me escucha mal, todos se escuchan mal o solamente no en mí. No, profe, sí se le escucha como rarito. Sí, profe, como ronco, como eco. Hola, Profe, buenos días también, se me escucha así súper maluco. hola, hola, ¿me escuchan? ¿Mejor? Este se escucha como si estuviera lejos. Se Hola, hola. escucha como en un hueco. Más micrófonos, profe, ¿no? Sí. Regálame un segundo, por favor. Mejor, peor, igual. 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 Hola, ¿me escuchan mejor así? Hola, ¿me escuchan mejor así? Sí, señor. Creo que es un tema Creo del que es un equipo, tema del pensé que equipo lo y había pensé que ya lo había solucionado ayer. solucionado ayer. Bueno, listo. Entonces Bueno, les listo. estaba Entonces les estaba comentando comentando que en la que en la plataforma van a encontrar las plataforma van a grabaciones encontrar de las la clase, grabaciones de las clases, de van las a clases, encontrar van a las encontrar las actividades. actividades. Quiero Quiero también también comentarles comentarles que si que si tienen alguna tienen alguna inquietud, inquietud, yo por yo por acá acá les les creé un creé un grupo grupo en en Gmail. ese grupo Ese en grupo Gmail. en Gmail Se se llama, llama, tal como tal como tiene anunciado tiene el nombre, anunciado el curso nombre, el curso abreviado, abreviado, que se llama que se llama GEDOC GEDOC 16 16 N23 N23 G1. E1. Aquí yo Aquí yo agregué a agregué a todas todas las las personas que personas que están en la están en la lista, lista,
Los que de pronto no aparezcan acá me lo comentan porque probablemente no habían activado sus correos institucionales porque son más o menos 110 si mal no me falla la memoria, pero solamente me permitió añadir 88 probablemente porque no habían activado esos, perdón, esos correos. Entonces, este es como un grupito de Gmail, hagan de cuenta que es un grupito de WhatsApp. Si tienen alguna inquietud, me la pueden comentar por ese espacio. Los invito a que las personas que no pudieron asistir el día de ayer, yo sé que deben tener dudas, pero lo más recomendable es que revisen las grabaciones que hay en la plataforma del Classroom. Ahí pueden solucionar muchas inquietudes, etc. Bueno, como yo tengo vinculado esas grabaciones al canal de YouTube, también digamos, no, es que bueno, quiero ver las grabaciones y no he podido ingresar al Classroom, entonces, ¿cómo las voy a ver, cierto? Entonces, yo les voy a compartir por aquí el canal de YouTube que puedan ingresar. Ahí están las dos últimas sesiones del presente curso y pues ahí se pueden, digamos que adelantar con lo pendiente que tenga que ver con el manejo de plataforma y eso. Entonces por acá les voy a compartir. Claudia, ¿no estás en el chat de Gmail? No, señor, estoy verificando y no estoy. Veamos a ver. Bueno, vamos una... Profe, yo tampoco me vi por ahí. Ok, háganme un favor, colóquenme sus correos institucionales ahí en el chat de Gmail, perdón, en el chat de Gmail, en el chat de acá de la reunión y los voy agregando. Brian, es uno que dice que donde comparte el video de la grabación. No, eso es el que estás observando aquí en pantalla en estos momentos. Entonces no estoy yo ahí tampoco, en el chat. No, porfa, no me coloquen correos. Verifiquen que estén primero. Ay, Lady creo que sí está. Sí, Lady Joana Martínez sí está.
vuelvo y les digo, Por no favor, vuelvo y les digo, porque aquí me no quedo con sus coloquen, correos, porque aquí me quedo con sus correos. Revisen primero que estén en el grupo, como ¿ok? ven que a veces uno como va Como ven que a colocando veces uno correos, como va entonces todo el colocando mundo empieza a correos, colocar entonces todo el correos. mundo empieza a colocar correos. Andy, que también está. Solange creo que también está. Ingrid también. Ingrid también está. Listo, ya me quedan dos Listo, ya personas. me quedan dos personas. Y Jessy también Y está. Jessie también está. Bien, sí había varias Bueno, sí personas que habían no varias estaban, personas que no estaban, Nancy, pero cuéntame. Nancy, cuéntame. Profe, buenos días. Ya revisé mi Gmail y no me encuentro ahí en el grupo. Pues como el profe dice que para no poner el correo, o Sí. sea, no enviarlo O ahí por sea, el chat. Sí. O sea, sí, no, lo que pasa es que como sí, no, de pronto alguien no lo que pasa está es que como en, de pronto alguien cuando no completan está la intención, entonces ven correo, entonces todo el mundo cuando corre, corre, completan corre, corre. intención, entonces ven correo, Entonces entonces todo el regálame mundo tu corre, corre, correo, corre, corre. porque sí, que no me Entonces regálame tu aparece. correo, porfa, porque sí que no me apareces acá. Listo, listo, ya son Listo. todos. Listo, ya están todos. No encuentro el grupo. No encuentro el grupo. Astrid, cuéntame. Astrid, cuéntame. Profe, yo tampoco estoy en el grupo. Yo te acabo de agregar. Yo te acabo de agregar. Instituto de Instituto de Sistemas. Astrid, yo ya te acabo de agregar, ¿listo? Astrid, yo ya te acabo de agregar, ¿listo? Mira, Astrid Profe, yo tampoco no aparezco y acabé de revisar y no ha Astrid, llegado. Noemí. Noemí. Vamos a ver. Vamos a ver. Noemí, sí, tú sí estás en el grupo. Noemí, sí, tú sí estás en el grupo. Bueno, muchachos, hasta ahí lo de Bueno, muchachos, yo creo que además hasta ahí lo de los correos.
Ahí te les voy a enviar un mensaje que yo sé que Ahí se te les les va voy a a enviar un activar ahí en el mensaje que yo sé correo, que se les va a activar ahí en el correo y les van a llega ver ahí que les llega ahí el Luigi, Giovanni, Luigi. Luigi, Giovanni, Luigi. No, Luigi sí no está. Listo, ahí les envío un mensaje. Con Ahí les eso envío creo un que ya se les mensaje. activa Con eso creo que ya se les como activa si le estuvieran escribiendo uno como si por le Facebook estuvieran y escribiendo eso. uno por Facebook Entonces ya ahí y pueden eso. observar. Listo. Entonces Entonces, ya ahí bueno, pueden observar. eso Listo. como Entonces, bueno, introducción eso como introducción de los de cambios. pues algunos cambios. Eh, vamos, Em, Vamos a para mirar la temática no de hoy tener para no tanto. tener que extendernos tanto. Y Y pues les comento pues les comento por aquí en en generales, términos 27 personas generales, entregaron 27 personas la entregaron pregunta. la Se supone pregunta. que 40 Se personas ya supone abrieron que el 40 Classroom y no la han personas ya abrieron el entregado. Classroom y no lo han entregado. 25 personas han respondido al 25 personas han cuestionario respondido al cuestionario y 24 personas y entregaron la 24 actividad. personas entregaron la actividad. Recuerden las pautas que Recuerden mencionamos las el día de pautas que ayer, por favor, mencionamos el día entregar de a ayer. Por tiempo. favor, entregar a Bien, tiempo. bueno, Bien. entonces Bueno, vamos entonces acá vamos con acá con el material de la segunda la semana. segunda semana. Nosotros Nosotros, ayer perdón, empezamos nosotros ayer eh, empezamos que la con qué era la gestión documental, la de definimos como un actividades, conjunto de especialmente actividades, técnicas y especialmente administrativas, técnicas y administrativas, en las mencionado cuales una habíamos serie de mencionado de pasos. una serie de pasos. Esos Esos pasos pasos mencionamos que, mencionamos que, acá, mencionamos, perdón por acá, esos pasos esos pasos mencionamos mencionamos que 4 de que ellos 4 eran de ellos de tipo eran de tipo administrativo, administrativo, 4 4 de de ellos ellos eran era de de tipo tipo técnico. nosotros Nosotros decíamos que en el decíamos que en principio el las principio las civilizaciones, civilizaciones, pues para pues en para búsqueda de en dejar búsqueda de dejar evidencia, de evidencia, dejar de dejar soporte, soporte, de, de, digamos, de digamos, de transmitir transmitir em, em, información información relevante sobre relevante su sobre su cultura, cultura, etcétera, etcétera, que de hecho que de vimos hecho vimos diferencias entre diferencias entre datos e datos e información. información. Comentamos Comentamos que que eso se eso hacía de se hacía de forma forma manual, pero manual, que hoy pero en que día hoy se en día está se está tratando de tratando de migrar migrar hacia hacia lo lo que es que es las las tecnologías o la tecnologías o la inclusión de las inclusión de las tecnologías tecnologías por por temas temas de de consulta, por consulta, por temas de temas de organización, organización, por por temas de temas de impacto al impacto medio al medio ambiente, ambiente, etc. etc. Entonces, por aquí Entonces, por tengo un aquí pequeño tengo un video pequeño video que nos habla de que es la qué es gestión la gestión documental documental digital. digital. Entonces, Entonces, vamos a vamos a prestarle prestarle atención atención un un momento. momento, permítanme, Voy a volverles a voy a compartir volverles a porque si no, no van compartir a porque poder si no, no van a escuchar. poder escuchar. ¿Pueden escuchar? ¿Pueden ¿Alcanzaron escuchar? a escuchar algo ¿Alcanzaron a ahí? escuchar algo ahí? Sí, señor. Listo, perfecto. Vamos a reproducirlo entonces. Su empresa produce una enorme cantidad de documentos cada día. La información que contienen es la piedra angular de su éxito. Estos documentos están relacionados con diversos procesos. Los documentos se crean, envían, comprueban, almacenan y sobre todo se buscan una y otra vez. Estas tareas consumen una gran cantidad de tiempo y recursos. Por eso, merece la pena dedicar tiempo a analizar estos procesos en detalle y optimizarlos. Aquí es donde entran en juego los sistemas de gestión documental. A su vez, el DMS es el componente principal de la denominada gestión de contenido empresarial, o ECM por sus siglas en inglés. Con un DMS puede mejorar los servicios que ofrece a sus clientes y socios, ahorrando tiempo y dinero.
Observemos más detenidamente un proceso empresarial, por ejemplo, la venta de un producto. Desde la petición del producto y las posibles dudas hasta la realización del pedido y la recepción de la factura, este proceso implica la creación de diversos documentos, tanto en formato papel como en formato electrónico. La oferta actual puede almacenarse como un archivo de Excel o Word en el ordenador local o en un servidor. La correspondencia de correo electrónico con el cliente se almacena en el servidor Exchange o Notes. El pedido se archiva en formato papel en una carpeta y la factura se guarda en el programa de gestión. Cuando un cliente llama, es necesario recuperar estos documentos de las distintas ubicaciones de almacenamiento. Si en ese momento un compañero tiene uno de los documentos en formato papel y dicho compañero no está presente, el proceso se detiene. Con este sistema, su empresa no puede responder con la rapidez necesaria, lo cual tiene un impacto negativo en la relación con los clientes. En este caso, las empresas que usan un sistema de gestión documental tienen una gran ventaja. El sistema de gestión documental gestiona todos los documentos que se acumulan a diario en la empresa y los archiva correctamente en un archivador electrónico, al igual que todos los empleados autorizados pueden acceder desde su estación de trabajo. Con una búsqueda por palabras clave predefinidas o de texto completo en todos los documentos, puede obtener una vista general de todo el proceso en cuestión de segundos. En la lista de resultados, todos los documentos se muestran claramente y se pueden abrir con tan solo hacer clic con el ratón, independientemente de si el documento es una hoja, un mensaje de correo electrónico, un archivo de Word, un fax o incluso una imagen o un archivo de vídeo. Con este sistema puede responder a las consultas en cuestión de segundos, ahorra tiempo y mantiene satisfechos a sus socios y clientes. Pero los sistemas de gestión documental pueden hacer mucho más. También permiten optimizar los procesos empresariales internos, comúnmente conocidos como flujos de trabajo. Echemos un vistazo al proceso de aprobación de facturas, por ejemplo. Sin un sistema de gestión documental, todos los documentos se envían manualmente y permanecen en posesión de un empleado hasta que se procesan, incluso cuando un compañero no está en la oficina. Si esta persona decide posteriormente que el documento no forma parte de sus responsabilidades, devuelve la factura y el proceso empieza de nuevo. Con un sistema de gestión documental no hay ningún cambio en el proceso básico de aprobación de facturas. La diferencia radica en que las facturas listas para aprobar no se envían en formato papel sino electrónico, por lo que permanecen almacenadas en el archivador electrónico. El responsable del departamento o centro de costes puede acceder a la factura desde cualquier estación de trabajo, incluso durante los viajes, y aprobarla con un sello digital. Durante este tiempo, todos los empleados autorizados pueden acceder al documento y ver el estado del proceso claramente en todo momento. Gracias a este sistema es posible realizar un seguimiento de los documentos y evitar pérdidas. Además, la rapidez del proceso permite adaptarse a los periodos de descuento en el pago de la factura. Pero seguramente se está preguntando cómo llegan los documentos al archivador electrónico. Según el tipo de documento, el proceso de digitalización es semiautomático o totalmente automático, por lo que es extremadamente sencillo. Los documentos en papel, por ejemplo, facturas, cartas o copias impresas, se escanean. Una vez escaneados los documentos, se les asignan términos de índice. Durante el proceso de escaneado, es posible extraer varias palabras clave de manera automática. Además, los sistemas de gestión documental modernos pueden integrarse directamente en varios productos de software de otros desarrolladores.
En el caso de los documentos en formato electrónico, por ejemplo archivos en formato PDF, CAD o Word, basta con arrastrar los documentos al archivador del sistema de gestión documental o usar un controlador de impresión especial. En este procedimiento puede proporcionar usted mismo las palabras clave para búsquedas rápidas o usar mecanismos automáticos, como por ejemplo en el caso de una factura saliente, para extraer palabras clave específicas directamente del documento. Los mensajes de correo electrónico se almacenan automáticamente desde el programa de correo electrónico y se indexan con palabras clave como el remitente, el destinatario o el asunto. Si vincula además su base de datos de contactos, podrá obtener automáticamente el nombre y la empresa del remitente de manera automática. Como puede ver, los sistemas de gestión documental pueden integrarse en cualquier infraestructura y adaptarse a cualquier estructura empresarial. Los procesos y flujos de trabajo de la empresa no cambian en absoluto, aunque se llevan a cabo de manera electrónica, lo cual elimina procesos laboriosos y largos tiempos de espera. Los documentos se recopilan, organizan y archivan permanentemente en un archivador de documentos digital. A continuación, se ofrece un breve resumen de los beneficios de un sistema de gestión documental. Todos los documentos se almacenan en un archivador de documentos central al que se puede acceder en cualquier momento y desde cualquier lugar gracias al acceso por Internet, independientemente del formato del archivo, la fecha o el autor de un documento. Una vez realizado el almacenamiento automático o semiautomático, es posible hacer búsquedas rápidas y precisas en los archivadores. Además, la eficacia de la empresa aumenta con flujos de trabajo que optimizan los procesos y garantizan la transparencia. Gracias a este sistema, la empresa ahorra espacio, protege sus documentos contra incendios o inundaciones y podrá acceder a ellos rápida y fácilmente durante muchos años. Esto significa que los sistemas de gestión documental también le permiten cumplir con los periodos de retención legales. Estos son argumentos muy sólidos a favor de un sistema de gestión documental. Sin duda, esta es la solución que ha estado buscando. Todos aman las hojas de cálculo. Escúcheme un segundo, por favor. Listo, nuevamente acá con ustedes. Bueno, entonces, básicamente el video que vimos, están hablando del sistema de gestión documental, que pues implica la serie de pasos que vimos el día de ayer, pasos de producto técnico administrativos. La ventaja de la digitalización es que la consulta pues es mucho más fácil, es mucho más organizada. Es un sistema de información, creo que ayer lo comentamos muy brevemente. eh, digamos que para entenderlo de una forma más clara, yo les mencionaría quiénes han trabajado quizás acá con SAP. Hola, hola. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, señor. Ok, Ok, qué pena, tenía el micrófono apagado.
Bueno, les decía, el video básicamente constituye lo que es un sistema de gestión documental digital en este caso. Es el apoyo de los sistemas de información para esos 8 pasos que vimos el día de ayer sobre la gestión documental. La facilidad que tiene la digitalización es precisamente que las consultas, las organizaciones, todo es mucho más, primero en consulta es mucho más ágil, en organización, digamos que es más ágil en el tema de consulta, es mucho más organizado, es, digamos, personalizado. En muchas ocasiones los sistemas permiten no tener específicamente módulos, sino que uno sea la persona que construya o haga el diseño o la persona que se encarga del sistema de gestión documental, de cómo va a llevar organizado su documentación. Bueno, eso para ese caso. Entonces, les sigo comentando. Ahora vamos a pasar con la guía del presente día. La guía pues de hoy tampoco no es extensa, ya digamos que las otras 3 guías sí básicamente ya van a ser como más de práctica, de hacer algunos tipos de ejercicios de gestión documental y eso en los cuales pues necesitamos esos conceptos de estas 2 primeras sesiones. Entonces, vamos a definir primero qué se entiende por archivo. Hay 2 definiciones que lo complementan. La primera de ellas nos dice que un archivo es el conjunto de documentos que están clasificados y ordenados. Y en segundo lugar nos dicen que el archivo es el espacio físico, hoy no solamente físico, sino el espacio físico o digital también, en el que se custodian y conservan los documentos. Nos dice por acá que la existencia del archivo en la empresa es consecuencia directa de que las actividades mercantiles necesitan un soporte documental. Actividades mercantiles relacionémoslos con facturación, contabilidad, en todo lo que vaya generalizado, todo lo que vaya de la mano con las personas que ejercen una actividad comercial, que son empresarios, o todo lo que haya relacionado con empresas. Nos dice por ejemplo que cualquier empresa emite y recibe por el transcurso de su actividad ordinaria distintos tipos de documentación. Así que la finalidad que tiene un archivo no es más que guardar y clasificar todos los documentos que la empresa necesita conservar para poder funcionar de manera normal. Por una parte, en la razón de lo que establece la legalidad vigente, por otra, según el criterio y la conveniencia de la propia empresa. Es decir, hay una normativa que exige que debemos organizar, por ejemplo, organizar las facturas acorde a la resolución que emita la DIAN sobre la facturación. Dan unos consecutivos, ¿sí? Entonces yo no me puedo saltar. Por ejemplo, yo no puedo decir que el número 1 es de 17 de enero y el número 2 es del 1 de enero. ¿Por qué? Porque se supone que esos consecutivos, si bien por ejemplo, la DIAN autoriza en facturar unos consecutivos, no sé, del 1 al 1000, se supone que, como el nombre lo indica, consecutivo, debe ser el primero si es el 17, el segundo como mínimo debe ser ese mismo 17, pero con una hora posterior a la primera emisión, bueno, a la primera factura. Eso en temas en términos legales. En términos de criterio y conveniencia de la propia empresa, podríamos estar relacionando, no sé, por ejemplo, documentos internos de un departamento. Documentos de un departamento en el cual yo siempre tengo que despachar cierta documentación, podríamos mencionarlo de manera interna. Entonces, para llevar un consecutivo de esas actividades, pues se colocan unos números que son propios del departamento y eso es de acuerdo a la conveniencia de la empresa. Entonces, lo que acá nos quiere decir es que como finalidad que tiene el archivo, guardar y clasificar todos esos documentos, lo podemos analizar o lo podemos ver desde la óptica de la estipulación legal vigente o de la conveniencia de la propia empresa. Ahora, nos dice que en este sentido la empresa hace acopio de distintos tipos de material y archivo. Nos hablan de documentos de gestión.
Son todos aquellos relacionados con actividades o gestiones que se encuentran en curso de realización y que se dilatan en el tiempo. En sí son los de actividad interna. Documentos legales son aquellos que la empresa tiene que conservar obligatoriamente por ley. En sí son documentos que siempre van a estar. Documentos históricos son aquellos referidos a operaciones y actividades terminadas y los que se acumulan por razones comparativas, estadísticas, mencionábamos ayer, por razones culturales, por razones investigativas, entre otros. Esto es un poco referido a lo que veíamos el día de ayer con el ciclo vital de los documentos. El ciclo vital de los documentos lo habíamos visto que había una fase activa, luego una semiactiva y luego una inactiva. O habíamos dicho archivo de gestión, que es la fase activa, semiactiva, perdón, que es el archivo central, y inactiva, que es el archivo histórico. Que les colocaba el ejemplo de los documentos de identidad, que decíamos, por ejemplo, un ciudadano común tiene un registro civil, ese registro civil es su documento, es su archivo de gestión hasta que él pasa a tramitar otro documento de identidad que llamamos tarjeta de identidad. Pero ese registro civil se conserva, o sea, pasa de un archivo de gestión a un archivo central para futuras consultas, pero que actualmente, para ese caso que estamos transmitiendo, ya la tarjeta de identidad es la que hace las veces de documentación de identidad. Que el archivo central que se consulta futuramente, pero no con frecuencia. También podemos analizarlo en el tema de la consulta, si es frecuente o no frecuente, para entenderlo mejor. Esa poca frecuencia que va a tener el registro civil, ayer lo estábamos mencionando, después de que la persona tuviera una tarjeta de identidad, incluso después de que la persona tuviera una cédula, se limitaba, por ejemplo, a todos esos temas que ustedes nos comentaban, temas notariales, temas de matrimonio, entre otros. Ahí recapitulamos, de hecho, lo que vimos ayer. Ahora, para que el objetivo se cumpla, es necesario que los criterios que rigen la estructura y la organización del archivo se ajusten a unos ciertos parámetros. Lo primero es que sea posible localizar los documentos de forma fácil y rápida. Es indispensable la organización y el orden para el tema de los documentos. Como anécdota, alguna vez me tocó buscar un documento que por última... me tocó buscar un documento en un archivo que estaba completamente desorganizado. Eso ya pasó más de que unos 9 años. Cuando fui a buscar ese documento, el archivo estaba completamente desorganizado. Me tocó organizar el archivo y, como dato curioso, encontré el documento que estaba buscando en la última carpeta que revisé. Así era tal el nivel de desorden que tenía pues ese archivo. Es importante también, fuera del orden, la conservación o el estado de los documentos. Porque es importante la conservación del estado de los documentos. Hace una semana más o menos tuve que hacer un pequeño favor a un familiar y me pareció muy curioso ir a la registraduría. ¿Cómo se imaginan ustedes que sean los registros civiles, por ejemplo, de algunos de nuestros padres o de algunos de nuestros abuelos, por allá que daten de 1940 a 1950? Si alguien ha tenido esa maravillosa terapia de ir a buscar un registro civil por ahí de 1940 a 1950. ¿Ninguno de ustedes? Buenos días. Si uno no sabe en qué notaría está, porque no, normalmente los papás pues lo registran así como que por allá en una notaría es que queda por la 7ª o por el 7 de agosto o así. Entonces, por allá en un pueblo que ya no hay registraduría y que migraron y uno no tiene ni idea. Y va y uno revisa los documentos y le dicen, bueno, lo encontramos. ¿Cómo sale el papel? Es de color amarillo. Amarillo, ¿cierto? Amarillo, ¿cierto? Y la letra es, pero está intacto, está bien conservado. La letra es cursiva. La letra es cursiva, bueno, para Jenny tuvo buena suerte que está intacta. A mí me lo entregaron así como que, mejor dicho, donde lo toque más de 2 segundos se desmorona. Exacto, y casi no se ven las letras.
Entonces, de ahí la importancia de la conservación de los documentos. Porque, mire, si los registros civiles son posesión de la registraduría y si ese registro se llega a deteriorar, ¿cómo hace uno para acreditar realmente o cómo hace uno para obtener el documento? Resulta que sea un trámite Resulta que sea un trámite importante y no, es que el documento se dañó. Bueno, listo. Y uno como Entonces, que, gracias. bueno, listo, entonces Entonces, gracias. la importancia de la conservación de los Entonces, de ahí la documentos, importancia de la conservación de los documentos, el tema de la exposición a humedad, de la exposición entre al otros sol, factores entre otros factores biológicos, lo que hacen es dañar la la documentación. Hoy en día, aunque para mí me parecía algo exagerado, me parecía quizás absurdo en algún exagerado, me momento, parecía absurdo en algún momento, los archivos, en este caso, los por ejemplo, Archivo archivos, General de en la este Nación, caso, por ejemplo, incluso Archivo General de la puede Nación, tener incluso espacios en los puede tener cuales espacios en los las cuales condiciones las de ambiente condiciones de donde guardan su su pueden estar información refrigeradas a ciertas pueden estar refrigeradas a ciertas temperaturas. Cuando hago referencia a eso, pueden tener humidificadores, aires humidificadores, aires acondicionados, acondicionados, o pueden tener determinadas posiciones de los archivos. ¿Por qué? Porque tienen alguna razón fundamental, que es la conservación de los estados de los documentos. Ahora, Ahora, que el espacio que el espacio físico ocupado por el archivo sea el menor Hoy en día la creciente posible. mecanización e Hoy en informatización día de los la creciente procesos viene a mecanización e solventar informatización de inconvenientes como procesos este. viene a solventar Resulta que inconvenientes si como nosotros este. somos 50 millones de Resulta que si nosotros habitantes somos 50 y millones de habitantes y como aquí en Colombia somos fanáticos a pedir, bueno, a tener trámite sobre trámite, nomás por ejemplo vamos a pedir una cita médica y que toca llevar la historia clínica son como 10 hojas, la autorización, le dan a uno otra hoja, toda esa información pues se va conservando y miren que el archivo es muy fácil de acumularse. Entonces, ¿qué se ha sugerido o qué es lo que ha tratado de hacerse en los últimos años? Pasar hacia esa digitalización. ¿Por qué? Porque primero es mucho más fácil de organizar, como se los mencionaba, y segundo, no sé si alguien se ha enfrentado a la tenebrosa labor de poder organizar un archivo, ingresar a un cuarto y ver estanterías por todos lados y no saber por dónde empezar. ¿Alguien le ha tocado eso? ¿Alguien le ha tocado eso? ¿No? ¿No? Yo trabajé en una biblioteca y, uy, no es duro. A mí me tocó revisar unos libros contables que llevaban más o menos 20 años por normatividad, pero estaban desordenados. Lo único bueno es que por lo menos, pues como eran libros y eran de pasta dura, pues no se habían así deteriorado. Pero bueno, eso es otra cosa. Además, temas de salud, la persona que va a revisar tiene que usar pues tapabocas, en algunos casos guantes. Por los temas de contaminación, por temas de salud de la persona, por temas de manipulación del documento, entre otras cosas. Ahora, que se evite la inflación de papeles y las duplicidades, copias innecesarias. La digitalización permite eso. Por ejemplo, para hacer mencionaba hace un momento, para hacer cualquier trámite como una EPS, casi siempre están pidiendo ahorita el tema de la historia clínica, y si digamos un especialista remite a otros dos especialistas, por ejemplo, entonces que tocan dos copias clínicas, etcétera, cuando a través del sistema nosotros podríamos mecanizar eso, evitar copias y duplicidades innecesarias y pues un mejor apoyo al medio ambiente también. Que se utilice un criterio de clasificación claro, eficiente y sencillo, al alcance de todos los potenciales usuarios, no solo de la persona directamente encargada del archivo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cuando dice claro, eficiente y sencillo, es no extendernos. Muchas veces, por llevar un nivel de orden tan estricto, pasamos a hacer, no sé, como cuando uno está construyendo un documento y dice 1, y abajo 1.1, y abajo 1.1.1, luego 1.1.1.1, luego 1.1. Sí, en algunos casos es necesario, pero en algunas ocasiones lo más conveniente es trabajar solamente dos niveles, una serie y una subserie, y saber qué es lo que va a consultar. O trabajar, por ejemplo, con identificadores únicos. Identificadores únicos pueden ser aquí en Colombia el número de la cédula o un código interno que maneje la compañía que se le asigne un determinado usuario.
Aún así, ese usuario va a tener distintas solicitudes, porque digamos, no solamente, todo el tema nuevamente de la EPS, una persona, listo, lo organizamos por persona, pero esa persona puede estar consultando diferentes especialistas que son extensos en el campo de la salud. Pero bueno, básicamente es globalizar, definir unos criterios que sean lo más sencillos posibles y que estén al alcance de todas las personas. Ahora, que Que el costo del mantenimiento del archivo no sea excesivo y resulte por tanto antieconómico. La estructura y el alcance del archivo debe estar en consonancia con el tamaño y el volumen de actividad de la empresa. Hoy digamos Digamos que las microorganizaciones, microorganizaciones, microempresas o bueno, las MIPIMES se tratan de digitalizar de una forma u otra. La cantidad de documentación que llevan no es extensa, porque son pequeñas organizaciones y no están para darse a espacios grandes de mantenimiento de archivos. Y hoy casi todo, como vuelvo y repito, todo es prácticamente de manera digital, salvo lo que pues por ley y de hecho ya hoy con la facilidad que se tiene de poder, por ejemplo, vincularse con un determinado contador, etcétera, él mismo es el que se encarga de llevar la digitalización de documentos en su sistema o de tener en su oficina o en su establecimiento la documentación física que sea necesaria o la documentación digital. Ahora, por acá, documentos básicamente, ¿qué se debe hacer con los documentos básicamente? Recogerlos, identificarlos, clasificarlos, ordenarlos, describirlos y conservarlos. Para ello, hoy les traigo también por acá algo, ya vimos lo que es archivo, algo que son clases, que es nada más que lo que vimos en el día de ayer, pero ya nos complementa un poco mejor, nos da más definiciones referentes a lo que ya estábamos mencionando. Entonces, archivos de gestión. ¿Qué es un archivo de gestión? Son aquellos que permanecen en una oficina mientras están en trámite. Pueden estar en un lapso de 1 a 5 años. Archivo central, lo que veíamos ayer, son los que después de haber cumplido su gestión o trámite, pasan a un depósito con el fin de ser conservados un tiempo según lo que se tenga predeterminado, establecido en las según tablas de lo que se retención. tenga Las tablas de establecido retención en las tablas de la vamos a ver en retención. las Las tablas de próximas retención clases. la De vamos a ver en pronto las alguien ya está próximas clases. De familiarizado pronto con ese alguien ya está término o alguien familiarizado ya con ese término ha o alguien trabajado ya con alguna ha de ellas. trabajado con alguna de ellas. Archivos Archivos históricos son selección de los documentos que documentos que reflejan reflejan memoria memoria institucional institucional con el fin de con el fin de generar generar en el futuro investigación. investigación. Ahora, ¿qué equipos e implementos tenemos en un archivo? Entonces, vamos a mirar muebles e implementos para la organización de ellos. Archivadores. Entonces, por acá, nos tenemos muebles metálicos o de madera. Hoy en día, 99% muebles metálicos, En su en su mayoría, mayoría, especialmente diseñados para organización de archivos. Estos pueden ser archivos horizontales. Dice que requieren de carpetas colgantes con pestañas o horizontales. Y los archivos de gaveta, que no son más que archivos horizontales, pero que tienen entre 2 a 4 gavetas, como observan ustedes acá en la figura. Estos son los más clásicos de observar. Lo que normalmente ellos están diseñados en un material en el que, bueno, es metálico, pero se estipula o se trata de buscar que en el momento del diseño estos tengan pintura que sea anticorrosiva, que sea antioxidante, para evitar que por el archivador termine contaminando los documentos. Esa es como la buena práctica para el tema de los archivadores. Estos archivadores son los clásicos de los que uno saca, que ve como unas tirillas en los cuales uno le coloca carpetas que tienen sus pestañas para colocarlos y que uno los pueda desplazar. ¿Qué características tienen estos archivadores? Dicen que son las gavetas, que las gavetas se deslizan con facilidad, lo cual nos permite visualizar el contenido. Como la gaveta se desplaza hacia afuera del mueble, se requiere un determinado espacio para su manejo. Es decir, como vamos a estar sacando la gaveta, no es específicamente que ocupe el espacio nada más del archivador, porque tenemos que dejar un margen para poder nosotros sacar la gaveta y poder revisar. La tapa de cada gaveta tiene un portaíndice o casilla para colocar una tarjeta indicando el nombre de la primera y última carpeta que contiene.
Permítame un segundo, por favor. Hola Paola, Hola buenos Paula, días. buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Paola Paola Tunjano. Tunjano. Ups, se fue. Ups, se fue. Entonces, Bueno, entonces, les les comentaba, comentaba, ese ese portaíndice o portaíndice o casilla, casilla, esa guía, acá dice acá dice colocar el colocar el nombre de nombre la de la primera y la última última carpeta que carpeta que contiene. contiene. Algunos, Algunos, en vez de en vez de colocar colocar primera y primera y última última carpeta, carpeta, pueden pueden colocar, colocar, no no sé, sé, un un indicador indicador que que diga, diga, bueno, bueno, en en esta esta gaveta gaveta hay hay hojas de vida, hojas de vida, en esta otra hay hay historias historias clínicas, en clínicas, en esta esta otra otra hay hay afiliaciones afiliaciones a a pensiones, pensiones, etc. etc. Todo Todo depende, depende, bueno, todo pues depende del pues del criterio que criterio que se llene se en la llene en la empresa. Lo empresa. Lo importante es importante es que que ese ese portaíndice o portaíndice o casilla o ese casilla o ese indicador o esa indicador o esa guía, guía, lo que lo que importa es que importa es nos que nos diga diga algo que algo que a nosotros nosotros nos nos facilite la facilite la consulta. consulta. Ahora, Ahora, en la en la parte parte superior superior dice dice que que tiene tiene un un mecanismo de mecanismo de seguridad que seguridad que opera para opera todas para las todas las gavetas. gavetas. Es un Es un mecanismo que mecanismo uno que puede uno a puede a veces veces bloquear bloquear para para que que no no solamente solamente valga la valga la redundancia, redundancia, bloquee la bloquee la primera primera gaveta, sino gaveta, que sino bloquee que todas las bloquee todas gavetas. las Esto por gavetas. Esto temas es de por temas de seguridad que se maneja que se pues de maneja forma pues de interna. forma interna. Dice que Dice cada que cada gaveta tiene en su gaveta tiene en su interior una interior una canastilla canastilla de de varillas varillas llamadas soporte o soporte o portacarpetas en la portacarpetas cual en se la cual cuelgan se las cuelgan las carpetas, que pues carpetas que ya lo pues ya lo mencionábamos al mencionábamos al principio. principio. ¿Cuál es el ¿Cuál es uso el que se uso le que da a se le estos da a estos archivadores? archivadores? Dice que se utiliza para toda clase de archivos en los que los documentos estén colocados en carpetas o folders. Folder No es más que una carpeta, sino sino que que es es el el nombre nombre en en inglés que se le que se le utiliza utiliza para para decirlo. decirlo. Archivadores Archivadores verticales o un verticales o un folder folder rama. rama. Dice que Dice que son, como su como su nombre lo nombre lo indica, a indica, a diferencia de diferencia de los los horizontales, horizontales, son los son que los que están en están en posición posición vertical vertical debido a que debido a que estos estos archivos se archivos se utilizan, utilizan, o o cuando cuando digo digo posición posición vertical, vertical, hace hace referencia referencia a a que que su su consulta consulta es es de de extracción extracción del del documento documento o o de la más carpeta, no de más un no de un jale de una jale de una gaveta. gaveta. Ahora, Ahora, estas estas son son archivadores que archivadores que permiten una permiten una visualización visualización lateral de lateral de ciertos ciertos nombres. nombres. Entonces, Entonces, podríamos podríamos mencionar como mencionar por como por ejemplo que ejemplo uno ve que en uno una ve biblioteca, en una ya biblioteca, alguien lo mencionaba ya por alguien lo ahí, mencionaba por ahí, se se van libros y uno colocando puede libros y uno visualizar el puede nombre determinado del libro. visualizar el nombre determinado del Dice que libro. tienen unas puertas Dice que tienen unas articuladas que son puertas articuladas corredizas, que son enrollables corredizas, dentro del mueble con enrollables llave dentro del central mueble para con ambas llave central puertas, para ambas no puertas, requieren no espacio requieren espacio pues significante significante manejo. para su Depende manejo, de si sea de una depende de puerta si o si sea de sea de una puerta o desplazamiento. si Si sea es de de una puerta, hacemos desplazamiento. lo Es mismo decir, de de una una gaveta. puerta hacemos lo mismo de una Abrimos gaveta. si necesita un Abrimos espacio, y necesita un que es la espacio, puerta, que es el que momento es en que la la puerta, puerta que es se el abre. momento en que la puerta se Pero abre. si son de esos que Pero se si son de deslizan, esos haga que de se cuenta deslizan, como haga de una cuenta como ventana, una se deslizan como ventana, una se ventana, deslizan no como una ventana, necesitaríamos no un espacio necesitaríamos un adicional para espacio este adicional para manejo. este manejo. Cuando nosotros, Cuando ¿alguien iba a decir nosotros, algo, perdón? ¿alguien iba a decir algo, perdón? Ay, muchachos, Ay, tengo muchachos, 2% en tengo el 2% teléfono en y el teléfono y lo estoy acá donde estoy acá hablando. donde estoy hablando. Permítame Permítame un un segundo, segundo, lo lo pongo a pongo a cargar cargar de de una una vez vez y y no no se se me me apaga. apaga. Listo. Entonces, les comentaba, Entonces, les comentaba. ya.
Y vamos por aquí, Ya. en la parte, Y vamos por aquí en el apartado de cuando nosotros cuando nosotros abrimos el archivador vertical, el material que nosotros tenemos archivado queda totalmente a la vista, lo cual nos facilita la tarea tanto de archivar y como localizar documentos. Otra ventaja que tiene es que si si es un archivo grande y uno puede desplazar, eso pasa también con el archivo horizontal siempre y cuando sean muchas gavetas mucho más extensas, en la cual dos personas pueden trabajar simultáneamente en él, o sea, pueden hacer una consulta simultánea. Los entrepaños son graduables. Cuando hablamos de entrepaños son esos espacios que uno les asigna para colocar los documentos. Esos entrepaños, hagan de cuenta que son como estantería, bueno, de hecho son estantería, como la que uno puede encontrar fácilmente, por ejemplo, en un supermercado, en el cual uno puede ajustar o graduar el tamaño, bueno, en este caso, la altura que debe tener ese archivador para ajustarlo a los requerimientos de los documentos. Esos retenedores, bueno, o los también separadores son móviles, lo cual permite variar el espacio entre ellos de acuerdo a la necesidad del archivo y da sus características de adaptabilidad para el archivo de documentos y carpetas de diferentes dimensiones. Se puede utilizar para correspondencia, para zetas, libros de contabilidad, entre otros. Ahora, ustedes han visto de pronto este tipo de archivo o este tipo de estantería que ustedes ven acá en pantalla a la derecha, en la cual uno tiene esa forma vertical que tiene, uno la puede desplazar, va y consulta, y así sucesivamente. ¿La han visto en alguna organización en particular o en alguna experiencia que ustedes hayan visto? De pronto alguien por ahí mismo que haya trabajado en algo, pronto se puede ver ahí. Pero es muy común de verlo. Eso lo vemos casi en cualquier esquina, ese tipo de archivadores. Bueno, relativamente casi en cualquier esquina. Ese que está a la derecha, que uno simplemente como que desplaza el módulo y uno puede ingresar a sacar algo. Desplaza el módulo y puede ingresar a sacar algo. ¿Alguien le suena? ¿Lo ha visto? Yo lo he visto en las notarías. En las notarías. Yo también lo he visto. Listo. ¿Y en una droguería? Ah, sí, también. También En las farmacias donde se entregan los medicamentos. En las farmacias donde se entregan los medicamentos, ¿no? Y eso tiene una serie de ventajas. Primero, que ahorra espacio, ¿cierto? Sí, señor. Porque solamente yo necesito un pasillo y ese pasillo está, digamos, por ese espacio que estamos viendo acá, es el pasillo. Si yo quiero ingresar al de acá, pues lo muevo para acá y ahí tengo mi pasillo. Si quiero ingresar al último, lo muevo para acá y ahí tengo mi pasillo. Eso ahorra espacio. Se utiliza mucho en el tema de, bueno, las notarías, se utiliza mucho en el tema de farmacias cuando van a los dispensarios de medicamentos. Y se utiliza precisamente por la comodidad que tiene, por el ahorro del espacio, porque es súper sencillo, digamos, de cierta manera de mover. Y pues puede tener unas desventajas, sí, pues resulta que de cierta manera, a veces como en la imagen, va destinado a unos espacios fijos. Para poderlos mover de sitio, pues no es tan fácil como no es tan fácil como en el caso de mover una gaveta, como en el caso de mover cualquier tipo de estantería, porque a veces o en ocasiones, no siempre, están ya fijos, digamos, a las dimensiones están fijos a las dimensiones ya del espacio. Ahora, nos dicen por acá que consta de varios cuerpos con varios entrepaños que permiten la organización de las carpetas. Son corredizos, se pueden adaptar tanto para archivos con carpetas de pestaña vertical o horizontal y ofrecen comodidad por su espacio, seguridad y funcionalidad. Nos permite visualizar también el contenido de todo el cuerpo que se corre. Tenemos estantería metálica abierta. Esta estantería metálica abierta es similar a la que vimos hace un momento.
Son estructuras metálicas que son un poco más altas, 2 metros de altura por 2 metros de altura por 0 por 85 centímetros más o menos de ancho. ¿Qué pasa cuando, qué creerían ustedes que pasa cuando supera uno los 1.50 metros en archivo? ¿Se requiere algo especial? Unos entrepaños puede ser. Más allá que los entrepaños. Pero no entiendo, o sea, no entiendo tu pregunta. Listo, entonces digamos yo tengo, es normal a veces uno ver los archivadores de gavetas, ¿cierto? Uno los consulta ahí a la mano, están ahí en la oficina, a la mano va sacando documentos. Pero cuando uno, digamos, tiene documentación tan alta, que sean más de 1,5 metros, yo necesito consultar un documento, pero está allá a 2 metros de altura. Tienen que poner Pero es que ahí sí, digamos... Tienen que poner escaleras. Hay unos que son muy altos y tienen que poner escaleras. Para poder ¿Escaleras? ¿Jenny iba a decir algo más? ¿Jenny Paula? Sí, lo que pasa es que, bueno, si ya supera los 1,50 o los 2 metros, no todos nos vamos a poder subir. ¿Por qué? Porque hay una resolución que salió nuevamente, que empezó a regir desde el año pasado, que es la 4272, donde nos dice que contado después de los pies hacia arriba 2 metros, usted ya tiene que tener un curso de alturas. Así usted utilice una escalera de paso, o esas escaleras que se hablen como en B, usted ya tiene que tener un curso de alturas. Entonces, la empresa no los va a capacitar a todos, sino va a designar a 1 o 2 personas que estén ahí para que les facilite el documento si no lo tienen a la mano. Exactamente, a ese tema me iba, ya lo había comentado por aquí el tocayo Brian. Debe tener un certificado en alturas. Sí, se tiene una escalera, efectivamente. Porque pues de cualquier manera la única forma ya de acceder ahí a 2 metros sería con una escalera, a menos de que pues uno sea bastante, digamos, alto para poder alcanzarlo. Eso implica el trabajo seguro en alturas, y efectivamente, lo que la normativa hoy dice es que del piso a más o menos 1,50 m, 1,80 m, a mí me está fallando la memoria porque pusiste a dudar. No, es que la nueva resolución salió que después de los 2 metros uno ya tiene que tener el curso de alturas, pero eso también se basa en la política de la empresa, porque si la empresa tiene una política implementada en la cuestión de alturas, donde, por lo menos yo trabajé en una empresa donde después de 1,20 usted ya lo consideran como un trabajo en altura. Sí, o sea, lo que ya no puede... Lo que pasa es que me estaba migrando a la normativa de alturas en general. Como tú lo dices, sí, depende de la política interna, si metro 20 para arriba, listo. Pero eso ya digamos que es manejo interno. Pero la normativa, digamos, de alturas, lo que me hiciste dudar es de 1,50 m a 1,80 m, pero estoy 90% seguro que es 1,50 m. Que es que cualquier trabajo que implique del piso a 1,50 m no necesita alturas. De ahí para arriba sí necesita trabajo en alturas. En este caso, si tenemos archivadores que superan esa altura y se necesita consultar un documento, pasa lo que tú dices. O se capacita a una persona adecuada para poder, una sola persona que maneje el archivo, o se capacita todo el personal, pero pues lo que tú dices no es como tan viable económicamente para algunas compañías. Pero bueno, a lo que quiero traer acá es que hoy en día, para consultar archivos de esos temas de altura se necesita, haga redundancia, certificado en alturas. Ahora, estos tipos de archivadores nos dicen que son ideales para la organización de todos los archivos que habíamos mencionado, bueno, especialmente archivos centrales y archivos históricos, archivos centrales que tienen poca consulta, o sea, se van a consultar bueno, no tan frecuentemente archivos históricos, que ya en definitiva se guardan por temas que ya habíamos visto. Fondos acumulados y fondos acumulados. Fondos acumulados
puede decirse que son como archivos históricos o archivos que de pronto se dejan por algún interés en particular, etc. Listo. Ahora, son también movibles, se adaptan a determinados espacios, son similares a los que mencionaba aquí hace un momento, sino que pues en este caso tienen muchos más, de pronto, tienen muchas más facilidades en altura, muchas más facilidades en dimensión, son mucho más amplios. Ahora, ¿qué implementos de archivo? Implementos de archivo hay, por ejemplo, los tarjeteros. ¿Qué son los tarjeteros? No son más que guías. Entonces, por ejemplo, tenemos unas cajas metálicas o de madera para las tarjetas o fichas que tienen guías alfabéticas. Se utilizan como auxiliares de archivo para agilizar la localización de carpeta. En el comercio se consiguen cajas metálicas especialmente diseñadas que pueden también fabricarse de madera con unas especificaciones en particular. Hoy en día casi todo es metálico porque el tema de la madera tiende a deteriorarse, tiende a ser un agente contaminante para los documentos, tiende a ser atrayente a insectos, entre otras cosas que pueden pues perjudicar los documentos. Ahora, dice, las tarjetas tienen un rayado especial para escribir el nombre con que se identifica el material archivado en cada carpeta y la información adicional que se desea anotar. Entonces, las tarjetas o los tarjeteros, como su nombre lo indica y como ya lo hemos mencionado, tienen el fin de poder brindar información sobre llámese la gaveta, llámese la carpeta, llámese en determinado caso, a veces si se quiere, para identificar espacios de los documentos de determinados folios hacia el final o en determinados intervalos, etcétera, para poder orientar a la persona de qué es el contenido que llega a tener el archivo o el documento. Discúlpeme un segundo, por favor. Listo, vuelvo nuevamente acá con ustedes, perdón. Entonces, les estaba mencionando sobre el tema de los tarjeteros como guías orientadoras para conocer la información de los documentos o archivos. Ahora, ¿qué otros implementos manejamos? Ganchos desgajadores. Dice que son los que sostienen y sujetan a los documentos. El mercado aún sigue ofreciendo ganchos metálicos, pero ya en su mayoría son plásticos. Estos son directrices que ha impartido el Archivo General de la Nación, abreviado AGN. Ese Archivo General de la Nación es el que emite las políticas archivísticas del Estado o de todas las comunicaciones que tengan que verse relacionadas con el Estado. Cuando hablamos de Estado es con todo lo público o con todo lo que tenga que ver de carácter público. Se recomienda también bueno, por parte de ellos que se utilice el gancho plástico. ¿Por qué razón? Porque el gancho metálico, así como lo mencionaban las gavetas, que son metálicas, las gavetas metálicas, no tienen las mismas condiciones que tienen hoy en día algunas gavetas que son anticorrosivas, antioxidantes, especialmente la parte de antioxidante, ya que los ganchos metálicos sí producen manchas que deterioran los documentos y que pues
que se han tratado de retirar en el mercado poco a poco y que hoy en día 99-95% de la venta de los ganchos son completamente plásticos. Esos ganchos legajadores tienen dos partes. Una flexible que recibe los documentos perforados, que no es más como el gancho el gancho en sí, perdón. Y lo otro es una tapa en el cual sirve como un fijador o como un pasador para poder ajustar y cerrar el gancho y de esa manera sostener la documentación. Ahora, Ahora, perforadora. dice que la Dice que la perforadora se utiliza para, adivinen que perforar los documentos. es Es importante tener en cuenta que la perforación se debe hacer de tal manera que los documentos queden alineados en la parte superior al ubicarlos dentro del legajo. Una buena práctica con la perforadora y un buen consejo es no demandarle más de, si mal no me falla la memoria, más de unos 20, 30 documentos, dependiendo de la cantidad de espacio que maneje la perforadora. Nosotros a veces demandamos muchos documentos para perforar y cuando demandamos muchos documentos, no se hace la perforación adecuada de los mismos. ¿Y qué pasa? Lo que tendemos a hacer es a ir generando deterioros en los documentos innecesarios. Entonces la sugerencia con la perforadora es no forzarla en un promedio entre 20 a 30 o más de 30 documentos. A veces exageramos colocando demasiados documentos y pues no estamos haciendo una buena práctica. Las carpetas o folders, les decía que folder es el nombre en inglés que se les da a la carpeta, nos indica que son cubiertos de cartulina, que son resistentes, que se utilizan para guardar los documentos en el archivador. Puede venir tanto en los tamaños oficio o carta, que normalmente los oficios por temas de manejo con el Estado, pues es la normativa de la documentación que requiere el Estado, las cartas ya para algo más comercial. Tiene una pestaña que sirve para identificar su contenido y que puede estar en posición pues horizontal o vertical o adjunta o adherida, mejor dicho, a la carpeta, que pues lo que sirve es como orientación y como guía de qué es lo que contiene dicha carpeta. Existen varios tipos de carpetas. Tenemos carpetas colgantes. Esas carpetas colgantes son las clásicas que nosotros conocemos, que tienen sus pestañas para colocar en las gavetas. A veces se pueden separar en series y subseries. Digamos que la serie en general de la carpeta puede ir en el espacio de la pestaña de la guía, y adentro se pueden colocar hojas que separan dependiendo de la connotación que se quiera llevar. Hay marbetes, dice que son tiras de cartulina que se utilizan para escribir los nombres en las series, subseries o códigos de la carpeta. Se fabrican en distintos colores y tamaños, y lo mismo, los marbetes sirven como guías orientadoras igualmente. Por acá nos hablan de índices. Dice que un índice consiste en una tarjeta de cartulina que identifica el contenido que tiene una gaveta. Se coloca en el portaíndice de cada gaveta, después de escribir el nombre de la primera y última carpeta. Recuerden que esto de la primera y última es opcional, se puede colocar el contenido que se va a trabajar específicamente en la gaveta. Todos estos son no más que guías, y lo podemos, digamos, abreviar. Digamos que cada uno tiene un nombre en específico, técnico, de cierta manera, pero básicamente todos son guías orientadoras. Un segundo, ¿me escuchan? No, me escuchan bien, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces, bueno, continúo. Legajos. Dicen que son dos tapas de cartulina en donde se colocan los documentos correspondientes a cada carpeta, sujetados por un gancho legajador que se coloca hacia abajo
de manera que el último documento sea el de fecha más reciente. Otra buena práctica es, a pesar de que te dice que el último documento sea el de fecha más reciente, realmente la buena práctica es que el primer documento sea el de fecha más reciente. Los que son de consulta, pero en este caso, si los vamos a archivar, probablemente si vamos a llevar un orden cronológico de enero a diciembre, por ejemplo, para este caso se aplica que el último documento, que es una parte de abajo, sea el de fecha más reciente. De lo contrario, perdón, me equivoqué, disculpe. En algunos casos puede ser práctico que el último documento sea el de diciembre, más no el de enero, dependiendo de si yo voy a guardarlo para llevar un determinado orden. Pero si yo lo estoy consultando, lo ideal es que yo tenga esos documentos desde el más reciente al más antiguo. Hago la aclaración. La organización normalmente, en el 99% de los casos, se utiliza a través del principio de orden natural que les acaba de mencionar, que es del más reciente al más antiguo. Ahora nos dice que un legajo normalmente tiene la identificación o tiene los datos, dependiendo del caso que sea, del nombre de la empresa, razón social, el nombre de la dependencia a la cual pertenece la palabra denominada archivo y las expresiones código, serie y fechas extremas seguidas de líneas en donde se colocan los respectivos datos. ¿Qué es esto? ¿Por qué digamos esos datos? Esos datos hoy en día se codifican. ¿Qué significa básicamente la codificación? La codificación implica que, digamos, una compañía, a veces es más fácil hablar que, no sé, un memorando es el documento tipo 10.5.7. Entonces podríamos decir que la razón social de la empresa vendría siendo el número 1. Lo vamos a ver más detalladamente en las próximas clases para poder entender las tablas de retención documental, pero aquí vamos dando una introducción. La razón social de la empresa, digamos, tiene el número 1. Esa empresa es 1, pero tiene 10 dependencias. Cada dependencia puede ir denominada con un número en particular. Entonces llamemos a tesorería la número 5, entonces podríamos decir 15. Entonces, 15. Entonces la 1 es la compañía Pepito Pérez Sas, estamos en tesorería, 15. La palabra archivo, bueno, eso es solamente orientación. Y eso vendría siendo el código. La serie, código vendría siendo el 15, la serie podría ser un ejemplo. Dentro de tesorería se manejan memorandos, se manejan cuentas de cobro, se manejan cuentas por pagar, etcétera. Entonces, cada uno de esos documentos debe tener una serie. Una serie no es más que un identificador de ese tipo de documento, y así poco a poco vamos construyendo un código que nos va a permitir más adelante facilitar la consulta de documentos, que ya uno no consulta de memorandos de tesorería, sino consulta por el código 15.1 o algo así. Listo, esto es una pequeña introducción para las salas de retención documental. Tenemos los legajadores AZ, son los más conocidos, quizás muy conocidos de igual manera que las carpetas. Son los que se utilizan para cuando queremos guardar documentos voluminosos. El gancho nos permite sacar solo el documento que se necesita, ya que al aperturarse pues le damos la vuelta a los documentos, sacamos solamente el documento que se requiere. Son fabricados en cartón grueso y de notable resistencia y rigidez, y podemos encontrarlos tanto en tamaños oficio y carta. Eso en materia de implementos, muchachos. En términos generales, este es el contenido para el día de hoy. Hasta aquí, digamos que en general, yo sé que hay muchas cosas que son de la vida diaria. Una carpeta, una perforadora, una seta, etcétera. Pero hasta aquí, en términos generales, ¿fue claro? ¿Todo claro? Señor. Sí, señor. Listo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Para el día de hoy, el día de hoy no hay cuestionario.
Ayer sí hubo cuestionario que yo les decía, unos días van a haber cuestionario, otros, bueno, 2 días de los 5 van a tener cuestionario. Las actividades que se van a desarrollar hoy, las actividades que se van a desarrollar hoy son las siguientes. La actividad número 2, que ya la voy a publicar de manera inmediata. Esa actividad, como les había comentado, son para entregar en el presente día y el propósito es que una vez terminado en unos momentos la sesión del día de hoy, tengan ustedes el espacio para poder dedicarse a la actividad. Espérenme un segundo. ¿De qué consta la actividad número 2? Ya quedó publicada. Nos dice por acá, a pesar de que acá dice día 3, permítame un segundo verificar que tengo. Un segundito y reviso acá algo, porque yo sé que a mí una impresión me quedó con un número corrido. Sí, es así es. La actividad número 2, a pesar de que acá dice guía número 3, es la número 2, fue que se me corrió ahí una impresión. Dice, elaborar un mapa conceptual de los temas, procedimiento para la organización de documentos. Es otro mapita conceptual que lo pueden hacer a computador o a mano. ¿Cuál es ese procedimiento para la organización de documentos? Siempre de lo que se trata la actividad va relacionado con lo que vimos en clase. El procedimiento para la organización de documentos es básicamente este que indica para recoger, identificar, clasificar, ordenar, describir, conservar. De hecho, en la guía 1, si mal no me falla la memoria, no, solamente lo que hay en la guía 2. Este pequeño mapita que hay acá, recoger, identificar, clasificar, ordenar, describir y conservar, la idea es que ustedes puedan también consultar una definición muy breve que es recoger, que es identificar, que es clasificar, que es ordenar, que es describir y que es conservar. ¿Por qué? Porque para el tema de organización de documentos, pues uno coloca organización de documentos hacia abajo. Actividad o procedimiento, recoger, identificar, clasificar, ordenar, describir y conservar. Entonces la idea es que ustedes busquen procesos de documentación, revisen cómo es el proceso de recolecta, cómo es el proceso de identificación, de clasificación, de ordenamiento, descripción, conservar, y lo transmitan en el mapa conceptual en 2 términos, en 2 conceptos ahí clave. O sea, no se queden solamente con estas definiciones, sino que digan qué es recoger, qué es identificar, qué es clasificar, qué es ordenar, qué es describir, qué es conservar. De hecho, si ustedes revisan un poquito el tema de clasificación, van a encontrar distintas formas de clasificar documentos, que es parte de la temática de mañana, si mal no me falla la memoria, en la cual si vamos a hacer unas actividades un poquito más explicativas, las vamos a hacer en Excel y vamos a dejar un tallercito que va a ser para mañana realizar, que es un taller muy sencillo, pero muy interesante de realizar. ¿Listo? Eso para el mapa conceptual del día de hoy. Pregunto, ¿tienen alguna pregunta? No, señor. No, señor. ¿Todo claro? Sí, señor. ¿Listo? Déjame un segundo. Listo. Entonces, vamos a mirar por acá. Que todo claro. Listo. Bueno, ahora, la pregunta del día de hoy. ¿Cuál es la pregunta del día de hoy? Que la voy a publicar también de forma inmediata. Les encargo, por favor, cierren los micrófonos.
Cuestionarios, no, preguntas, conferencia. La pregunta para el día de hoy, lo mismo para a las 11:59. Recuerden que si tienen cosas por realizar, lo pueden responder en la tarde, no es que sea camisa de fuerza que tengan que responder de manera inmediata. Y listo. La pregunta del día de hoy, muy bien, la veo acá. Ya se ve todo. ¿Qué es AGN y de qué se encarga? Archivo General de la Nación. Yo sé que AGN me va a decir Archivo General de la Nación. Sí, pero bueno, en sí que entonces me pueden decir, no, es que la entidad archivística que se rige por las, no sé, que hace las políticas de tal cosa. Y listo. Y eso en parte responde de lo que se encarga. Hasta ahí es claro la resolución de esa pregunta. Sí, señor. Listo. Bueno, Entonces, para mañana, ¿cuál es la recomendación? Bueno, para mañana, hoy dejé nuevamente vinculado sus correos a la reunión, porque bueno, de pronto de ayer a hoy alguien no pudo, se le olvidó, no pudo ingresar y eso para ver cuántas personas no podían ingresar o no sé, se me olvidó la clave, no sé, no encontré el correo, listo. Pero ya mañana sí, ya hoy con la actualización de hoy, ya mañana solamente los correos @institutotecnosistema.edu.com. ¿Qué vamos a trabajar mañana? La guía número 3, como se los mencionaba. Esta guía actividad número 3. Escuchen un segundo. Esta actividad número 3, en la guía número 3 vamos a hablar sobre los principios de ordenamiento, cuáles son esos pasos, algunos consejos, qué clases de sistemas de archivo podemos manejar, cómo usar el sistema alfabético, cómo usar diferentes guías, cómo usarlo a través de alfanuméricos, etc. La clase de mañana es bastante, digamos, analítica, no es nada del otro mundo, pero de cierta manera es muy chévere, es muy interesante como irle buscando la lógica, cómo organizar. Eso va a ser para el día de mañana. Esta plantilla de Excel, por favor, los invito a que se vayan familiarizando con la plantilla. Ya nosotros hemos visto algunos conceptos: archivo de gestión, archivo central, archivo histórico. Hemos hablado de código de serie hoy así a manera introductoria. Y lo que los invito es que lo descarguen, lo tengan en su computador, le peguen una revisada como que se está haciendo, porque eso es una tabla de retención documental y la idea es que en la última clase nosotros podamos hacer un ejemplo de esta índole, y en esa última clase la actividad precisamente va a ser realizar un determinado ejemplo de una tabla de retención documental. Entonces familiaricémonos con los términos que ya hemos visto: archivo de gestión, archivo central, archivo histórico, código, lo que veamos hoy, código, serie y subserie, así en términos generales. Igual, el viernes en específico lo vamos a ver más complementario. ¿Listo? Entonces, les pregunto, muchachos, ¿en estos momentos tienen alguna pregunta o alguna inquietud referente a las actividades, referente a, no sé, a la capacitación? ¿Cómo a la persona que menos que se le están cruzando las dos sesiones que operas online? Creo que solo están ya en la otra sesión. Hola, ¿cómo estás? Marisol, ¿eras tú, cierto? No, yo soy Jenny. Es que veo acá. Jenny, hola, ¿qué tal?
Cuéntame, Jenny. Oye, Cuéntame. discúlpame, para ver los trabajos en clase, pues es que ayer no me pude conectar. ¿En qué parte lo encuentro? Porque es que le estaba mirando ahí en la página, pero no lo encuentro. Listo. Aquí, ¿tú estás en el celular o estás en el computador? No, estoy acá en el computador. En En el computador, cuando te ingresas al Classroom, en la parte de arriba te dice trabajo de clase. Y ahí Y ahí está organizado. Si estás viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, sí, sí. Actividades a desarrollar, entonces ahí está la actividad número 1, los cuestionarios a desarrollar, el cuestionario número 1, y las preguntas de conferencia es la pregunta número 1. Y pues Pues ya está Ah. publicado hoy. Vale. Profe, Ya. Listo, Cuéntame eso. Gracias. no, es que el celular no sé, se bloqueó. No, profe, pues la verdad no he podido ingresar, o sea, sí pude ingresar a la otra clase, pero entonces la profesora me dijo que no podía hacerlo así como yo quería, o sea, ver los videos y realizar la actividad, no, porque debería estar yo en la clase para poderme ya ponerme asistencia. Ok. Bueno, ya sí, ahí sí no puedo decir nada. Sí, señor. No, ya me toca luego cuadrar para obtener la clase. Vale, listo. Vale, listo. Entonces Les pregunto a los demás, ¿tienen alguna inquietud? No, señor. No, señor. Señor. Listo. Bueno, entonces, si no tienen inquietudes, pueden empezar a hacer las actividades. Voy a estar acá unos 15 minuticos más, de pronto, unos 10 minuticos más. Y para pronto solucionar alguna inquietud, alguna duda, y si no, pues pueden empezar a realizar las actividades. Recuerden que de 12 a 1 nos conectamos. Si ustedes consideran o ven pertinente que resolver alguna inquietud sobre es que no puedo enviar el archivo, es que no me carga el archivo, es que no me descarga no me descarga la guía o ya no puedo acceder a Classroom, me salí de Classroom. Entonces, cualquier inquietud de 12 a 1 si lo ven conveniente, ¿listo? Sí, señor. Listo, Entonces, los que puedan y desean empezar una vez las actividades pueden hacerlo, los que deseen quedarse para preguntas o inquietudes, aquí estoy. ¿Listo? Gracias, profesor. Señor, gracias, profesor. Buen día. Gracias, profe, que esté bien. Gracias. Bueno, que esté muy bien. Cuéntame, Jessy, ¿quieres decir algo? Bueno, Jessy, te creo. No, Jessy te No, está ahí. Jessy está ahí. ¿Me vas a decir algo, Jessy? Una pregunta, Camilo, ¿es la persona que me ha estado escribiendo? Camilo, es que no veo el nombre completo acá. Eliana me levantó la mano. Dale, Eliana, cuéntame. Profesor, una pregunta. Es que yo ayer estaba en un taller que me habían programado y no me pude conectar. ¿Hoy puedo adelantar las actividades de ayer? Sí, claro. ¿O Sí, ya claro, no puedo? No, sí puedes hacer las actividades, sino que lo que comentaba el día de ayer, entiendo que todos tengan de pronto inconvenientes o que de pronto no puedan asistir, pero las personas que entreguen hoy y en los próximos días actividades atrasadas, bueno, los que entreguen en general actividades atrasadas, No les puedo colocar la misma valoración que los que sí me entregaron a tiempo. Ah, perfecto. No, entiendo perfectamente. ¿Y las de hoy hasta qué hora tenemos plazo de entregarlas? Hasta la medianoche. Hasta la medianoche, básicamente. Si de pronto no puedes hacerlo ahorita porque tienes alguna entrevista o necesitas hacer alguna diligencia de tu personal, puedes ir a hacerla, no hay problema, en la tarde la puedes entregar. Si aún tienes alguna duda, recuerda que de 12 a 1 vuelvo a estar acá por si tienes alguna inquietud. ¿Listo? Listo, sí, señor. Muchísimas gracias. Vale, perfecto. Pregunto Camilo, Andrés Mojica es la persona que me estaba escribiendo. ¿Está por acá Camilo Andrés?
No, no está. Por acá. Por acá. En la tarde. Ah, listo, sí, Lady. pueden ver Sí, en sí la se tarde. pueden ver en la tarde. Listo, ¿quién más por Listo, acá ¿quién con más por dudas, acá con dudas, consultas? consultas? Astrid. Astrid. Vale, buen día, Vale, buen Lady. día, Lady. Profe, Johnny. una pregunta. Señor, cuénteme. Señor, cuénteme. Estoy mirando la actividad del mapa conceptual, profe, pero entonces no me da la opción de enviar la foto, como hice ayer. No. No. ¿Puede ¿Puede compartir la compartir pantalla la y pantalla y revisamos? revisamos, por favor? Johnny, ¿me Johnny, ¿me escucha? escucha? Johnny. Johnny, ¿me escucha? Sí, profe, lo estoy escuchando. ¿Tiene forma que me pueda compartir la pantalla, por favor? Que no me da la opción de mandarle la foto por PDF. Ya le comparto. ¿Escucha? Vale, perfecto. Vale. Sí, sí lo escucho. Sí, sí lo escucho. Aló, aló. Sí lo escucho. Sí lo Sí lo escucho. escucho. Sí lo escucho. Profe, disculpe una pregunta. Cuéntame, Julie, ¿cierto? Cuéntame, Julie, ¿cierto? Sí. Sí, sí, señor. Es que ayer yo envié el trabajo fue en Word y hasta esta mañana caí en cuenta que era en PDF. Yo se lo volví a Mire, profe, me sale así. No hay problema, Julie. Lo del formato No hay problema, Julie. Lo del formato es lo de menos. déjalo ¿Listo? así. Ah, ok, perfecto, Dale, gracias. que eso es lo de Déjalo menos. así. ¿Listo? Dale, que eso es lo de menos. Ya reviso ¿Listo? acá. Ya reviso acá, Johnny. A ver. Añadir o crear, Johnny. Añadir o crear, Johnny. Ahí abajo. Ahí Añadir o abajo. crear. Añadir o crear. Ahí Sí, encima, si es Ahí que ahí dice encima, archivo, si es que ahí dice archivo, cuénteme. cuénteme. ¿A dónde le doy? Archivo. Archivo. Si ve donde dice archivo Si ahí, ve donde dice dice Google archivo ahí, Drive, dice Google enlace, Drive, archivo, enlace, documentos, archivo, presentaciones, documentos, hojas de cálculo, presentaciones, hojas dibujos. de cálculo, dibujos. La tercera que La Aló. dice tercera que archivo. dice Aló. archivo. Aló. Aló. Aló, ¿me escucha? Aló, ¿me escucha? No le escucho, profe. No le escucho. La que Google dice, La Drive. que dice, exacto, archivo, archivo. Le doy ¿Dónde archivo, ¿sí? Sí, Sí, ahí le debe estar estar cargando cargando algo. algo. Ahí Ahí dice dice el el azul, azul, donde donde dice dice browse, browse, azul. azul. Ese azulito que está ahí abajito, donde donde dice dice ahí. y ahí Y ahí aparecen aparecen los los archivos y los archivos y los escoge. escoge. Sí, sí, ya. Ahí le doy cámara. No, No, creo creo que, que, Listo, porque, profe. no porque usted usted me dijo que ya le tomado había Muchas tomado gracias. la foto. Bueno, listo. No, era para, Para tomarle la foto es el tema, ya lo o entendí. sea, hacer más tarde la actividad. Ah, ok, listo. Aló, aló. Sí, yo lo Sí, yo escucho lo bien. escucho Creo que bien. usted me Creo que usted escucha me un escucha es un poquito poquito como como atrasado atrasado por por lo lo del del tema tema de de la la conexión. conexión. Listo. Camilo Andrés Mojica, si es la persona, pues ya verifico que me ha estado escribiendo. Gracias. Vale. Vale, Sí, sí. Entonces, primero tomo la foto y me meto ahí y después la envío, ¿sí?
o le entendí mal. Como lo vea más conveniente. Listo, profe. Listo. Bueno, muchas gracias. ¿Listo? ¿Listo? Sí, Sí, Camilo Andrés Mojica, sí. Camilo está Camilo por está ahí. por ahí. Diana, ¿tiene alguna inquietud? Diana Diana Paola. Paula Roballo. No, señor. No, No, listo. listo. Eliana ya me Eliana ya me comentó. comentó. Julia Julie Angélica creo que Angélica ya me creo que ya me comentó, comentó, ¿cierto, ¿cierto, Julie? Julie? María María Noemí. Noemí. No, señor. Perfecto. Listo. Gracias. Yesita Armario. Brian Brian Alexander, Alexander, no. ¿no? Listo. Listo. Entonces, sin Entonces, no sin más no más inquietudes, inquietudes, detengo la detengo la grabación. grabación.